Buenos días a todos. Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Un especial agradecimiento a los patrocinadores del canal, porque sin ellos esto no sería posible. Recuerden que también pueden apoyar el video con un me gusta y comentarios. Esta vez intentaré algo más arriesgado. Primero, habilitaré el contador de me gusta, y cuando este llegue a 100, otra parte será lanzada dentro de 7 días. Y como algunas personas sabrán, hice un directo mostrando mi rostro. ¿Les interesaría que narrara la historia en video? Siéntanse libres en comentar. Gracias. En medio de la noche, una persona conducía. En la estrecha carretera, un camión venía en sentido contrario. Al intentar esquivarlo, el auto rompió la baranda de seguridad, cayendo por el barranco. Ser creado del barro, ignorante, codicioso, traicionero y ciego. Dios venía a traerle un mensaje. La niebla de la oscuridad lo bendecería. Era momento de regresar a los brazos de Azathoth y liberarse de las ataduras de la realidad. En la escuela secundaria Luyoshi, alguien se estaba confesando. Yoon Jae-soo no tenía planes para salir con alguien. Nuestro protagonista se preguntaba dónde estaba. Yoon Jae-soo solo lo veía como un amigo de la infancia. Se preguntaba por qué estaba aquí cuando murió en un accidente automovilístico. Todo parecía un sueño, pero era demasiado realista como para ser cierto. Dentro del público que lo rodeaba había algo diferente. Niebla oscura caminaba entre las personas. Esto llamó la atención de Yoon Jae-soo, pero incluso ella también estaba remolinada entre la niebla. Esto estaba mal. Nuestro protagonista tenía que retirarse. Se preguntaba qué era lo que estaba sucediendo. Probablemente era un fantasma. Se preguntaba en qué lugar estaba. No era posible que haya sido reencarnado en un estudiante de secundaria. En ese momento, su cartera cayó y allí pudo ver su identificación. Entonces, la memoria de Kang Hyun-seo entró en su mente. Con su identidad solucionada, quería saber lo que pasaba con la niebla que rodeaba este mundo. Parece que había hecho bien en dejar que la niebla no lo siguiera. Continuó caminando por la carretera. Entonces, se percató que había algo con él, cosa que lo sorprendió. Eran espectros. Parece que él podía verlos. Ahora mismo, ellos podían comérselo. La mente de Hyun-seo corría rápidamente. Como él los había visto, los entes podían comerlo. Esto era una condición extraña. Pero si fingía que no los había visto, continuó caminando con normalidad. Un espectro intentaba hacerse notar, pero fue en vano. Parece que este humano no podía verlos. De esta manera, los espíritus se fueron. Ahora tenía que regresar a casa. Era el único lugar en donde podía sentirse seguro. De acuerdo a sus memorias, este lugar era su hogar. Con ello, podía sentirse más seguro. Sin embargo, una voz cálida le habló. Era la madre del estudiante. Lo que sabía el reencarnado era que la madre del recipiente había muerto. La madre de Hyun-seo esperaba que lo mirara. Parece que era similar a los monstruos de antes. Tenía que evitar el contacto visual. Sin embargo, no contaba que el espíritu del padre también estuviera presente. Continuó caminando entre los espectros e intentó fingir que nada sucedía. Entonces, llegó a su habitación. Pudo suspirar en alivio. Su prioridad ahora era escapar de este lugar. Sin embargo, su única salida era demasiado pequeña. Para los espectros, esto era demasiado extraño. En estos momentos, su hijo estaría comiendo arroz. Eso significaba que él los había visto. Ahora podían comerlo. Hyun-seo sabía que no podía continuar de esta manera. De lo contrario, sería consumido. Ahora tenía que actuar como de costumbre. Esperaba que ellos dejaran de mirarlo de esta manera. El padre esperaba que dejara de fingir no ser visto, y la madre tenía lista la comida. Nuestro protagonista no podía dejarse llevar por ellos. Poco después, comió como si nada ocurriera. Esto fue extraño para los espectros. Ellos esperaban que dijeran que los podían ver, pero aún así no pasó nada. Hyun-seo no podía verlos. Ellos no podían comerlo. Ahora, finalmente, pudo desviar la atención de los espectros. Pero los espíritus todavía permanecían. Después de comer, podía dar un paseo. Ahora podía salir de manera natural de la casa. Se preguntaba cómo podía volver a su mundo original. Fue en este momento que se dio cuenta que aquella niebla oscura eran espectros que vivían entre los humanos. Este era un mundo fuera de lo normal y tenía que encontrar una manera de escapar de él. Pronto. Un día pasó. Hyun-seo sabía que tenía que encontrar un lugar seguro lo más pronto posible. De lo contrario, terminaría siendo la comida de uno de ellos. Poco después, tomó el autobús. Fue saludado por el conductor y al devolver el saludo, el rostro del conductor cambió. Preguntaba si podía hablar con él un momento. Sin embargo, fue ignorado. Ahora también sabía que algunos de ellos fingían ser humanos.
la dificultad de supervivencia en este mundo aumentaba. Él tenía que aprender a diferenciarlos, o al menos saber cómo atacarlos. Cuando caminaba entre las personas, se daba cuenta que el chofer no era el único que pretendía ser humano. Faltaba poco para poder llegar a la secundaria Luyoshi. Allí pudo percatarse de algo. La niebla había desaparecido por completo. Los monstruos solo se encontraban a las afueras. También pudo ver otras cosas. Había sal en este lugar. Tenía entendido que era utilizada para expulsar los demonios, pero aparte de eso, había una flecha. Era un amuleto. Ahora sabía que no era la única persona que conocía la existencia de los demonios. En ese momento fue interrumpido por su amigo. Él era Go Ji-hoon. Venía a hablar sobre lo que había sucedido en la confesión del día pasado. Mientras caminaban, Hyun-seo se daba cuenta que realmente no habían monstruos en la escuela. Parece que este lugar era seguro. Con eso, podía esconderse en este lugar hasta que pudiera encontrar una solución. En ese momento, apareció Yoon Ye-soo. También quería hablar sobre la confesión de ayer. Se disculpaba por las palabras que había utilizado el día anterior. Ellos no parecían prestarle importancia a este asunto. Hyun-seo sabía que un rechazo no era de importancia en esta situación. Sin embargo, Go Ji-hoon lo empujó y en consecuencia cayó sobre Yoon Ye-soo. Rápidamente trató de disculparse, pero la cabeza de su amiga de la infancia ya no se encontraba. Ahora estaba en sus manos. Se preguntaba si seguían siendo amigos. La Dullahan tomó su cabeza y se fue rápidamente. Hyun-seo se había equivocado. La escuela tampoco era segura. Ahora se cuestionaba si su mejor amigo podía convertirse en un monstruo. Sin embargo, él le recomendó hablar con Lee Ha-jung, la hija de un chamán. Según lo que nuestro protagonista investigó en clase, ella era la persona más joven en conseguir el título de sacerdotisa. Parece que ella podía saber lo que estaba sucediendo. La clase continuaba con normalidad, pero los parpadeos de Hyun-seo se sentían pesados. Entonces cayó dormido. En sus sueños, él caía profundamente en el fondo marino. La única diferencia es que aquí había números que le decían qué tan bajo descendía. Al llegar a los 1200, despertó. Había sido un sueño, pero fue demasiado vivido. Poco después, la clase terminó. Nuestro protagonista se preguntaba cómo podía hablar con Lee Ha-jung. En ese momento, apareció la persona a la que pensaba escribirle. Sabía que había pedido su número. Se preguntaba qué necesitaba de ella. Pero nuestro protagonista esperaba hablarlo a solas. Los estudiantes pensaban que él se estaba confesando nuevamente. Hyun-seo sabía que ella era una sacerdotisa. Él no se sentía bien últimamente. Preguntaba si ella podía realizarle un exorcismo. Solo una mirada bastaba para comprenderlo. Se preguntaba cómo se había dejado atrapar por esa cosa. Pero no había necesidad de preocuparse. Ella lo solucionaría al almuerzo. Ella conocía lo que estaba pasando. Ella también podía verlos. Agradecía al cielo por no ser la única persona en hacerlo. Por cierto, no podía olvidarse de la tarifa por exorcismo. Sin embargo, eso no importaba siempre y cuando los monstruos desaparecieran. Ambos llegaron al gimnasio. Ella esperaba que no le hablara a las demás personas sobre esto. Además, tendrá una tarifa de descuento por ser estudiante. Esto era algo que tenía que hacer. Tenía que ganarse la vida de alguna manera. Poco después, el ritual empezó. Lee Ha-jung cantaba para alejar los espíritus malignos. Al golpear a Hyun-seo, el espectro salió. Nuestro protagonista se sobresaltó por el tamaño del espectro, lo que llamó la atención del mismo. Entonces se abalanzó contra él. Sin embargo, Lee Ha-jung no lo permitiría. Continuó con sus cánticos, sacó un recipiente y entonces le lanzó agua al espectro. En poco tiempo, el espíritu empezó a desvanecerse. Con ello, su trabajo había terminado. Fue rápido debido a su talento. También quería un pago extra por el agua bendita que se había utilizado. Tampoco tenía que preocuparse. Este mundo no tenía tantos espíritus, o eso era lo que ella creía. En este momento, habían monstruos por todas partes. Hyun-seo maldecía. El exorcismo no había funcionado. Se preguntaba qué era lo que ella podía ver. Parece que algunos espectros eran visibles para algunas personas. Parece ser que él era el único que podía ver estos aterradores monstruos. El tiempo pasó y el horario escolar terminó. Go Ji-hoon preguntaba la razón por la que Hyun-seo no fuera a su casa. Parece que encontrarse con Lee Ha-jung no pudo solucionar su problema. En ese momento llegó Kim Kang-jin, otro amigo de Hyun-seo. Vino porque estaba preocupado por el rechazado Hyun-seo y también porque el día de hoy se reunía el club de Karuta. Esto, de cierta manera, era bueno. Ahora no tenía que estar solo. De esa manera, fue llevado al club de Karuta. Este era un juego bastante popular. Incluso el fundador de la escuela era famoso.
En poco tiempo todos habían llegado. Hyun Seo se disculpaba por la demora. En el salón había una persona nueva. Él era Park Seo-hyuk, egresado del colegio y genio talentoso de la escuela. El profesor encargado le había hablado a Park Seo sobre Hyun Seo. El profesor estaba seguro que ambos tendrían un emocionante duelo. Sin embargo, ni el mismo profesor pudo vencerlo cuando fue estudiante. Utilizarían tarjetas Singeon, por lo que tendrían 15 minutos para memorizarlos. Los jugadores tendrían que memorizar varios poemas. Cuando el árbitro lea una parte del poema, los jugadores tendrán que buscar la otra mitad. El vencedor será el que complete la mayor cantidad de poemas. En poco tiempo, ambos se subieron preparados. Hyun Seo pudo recordar las reglas del juego y memorizar los poemas fácilmente. Este era el poder de la reencarnación. El profesor comenzó a recitar el poema y nuestro protagonista rápidamente encontró la parte del poema. Parece que su junior tenía una buena agilidad. El profesor continuó recitando y en esta ocasión Park Seo se llevó un punto. La siguiente ronda la ganó Hyun Seo. Ambos reaccionaban rápidamente. En poco tiempo Park Seo llevaba la cabeza 23-13. Entonces, la voz del profesor volvió a sonar. Hyun Seo se preguntaba por qué no reaccionaba Park Seo cuando el profesor hablaba. Entonces, nuevamente la voz del profesor volvió a sonar. Este era un poema completamente diferente. Park Seo se llevó otro punto. Esta era una reacción extraña. El espectro hablaba. Parece que realmente podía ser escuchado. Un monstruo estaba recitando. Ahora se preguntaba, ¿qué hacía cuando había reaccionado a su voz? Ahora, al unísono, la voz del profesor sonó junto a la del espectro. Parece que realmente podía ser escuchado. Park Seo se llevó otro punto. Entonces, las voces del espectro y el profesor se camuflaban, una y otra vez. Hyun Seo se preguntaba cómo el espectro podía imitar la voz del maestro. No podía distinguir nada. Era mejor perder. Si llegaba a ser descubierto, sería comido. El espectro preguntaba por qué no recogía las cartas. Parece que su voz había sido escuchada. Hyun Seo tenía que descubrir la ubicación del espectro. Tenía que voltear cuando el profesor empezara a recitar. La voz sonó y entonces volteó la cabeza. Finalmente pudo escucharlos. El monstruo preguntaba si podía ser escuchado. El monstruo reía. Ahora finalmente había volteado. Había confirmado que podía ser escuchado. Sin embargo, Hyun Seo volteó su rostro y alabó a su mayor, cosa que confundió al demonio. Nuestro protagonista sabía que no podía continuar con este acto. Necesitaba conseguir un punto. Sin embargo, la voz del demonio y el profesor eran iguales. Si él se sentaba frente al maestro, podría leer los labios. En ese momento, Park Seo preguntó por un descanso. Parece que Hyun Seo no se encontraba bien. Agradecía. Necesitaba tomar un poco de agua. No podía pedirle al maestro que se moviera porque sería revelado. No tenía más remedio que cambiar la dirección en la que miraba. Le preguntó a Park Seo si podía cambiar las reglas del partido. Ahora quedaban 30 cartas. Preguntaba si podía competir a ciegas. Eso significaba que aparte de memorizar los verbos, necesitaba memorizar las ubicaciones de las mismas. Entonces, ambos tuvieron 10 minutos para memorizarlas. Poco después, ambos estaban de espaldas a las cartas. Ahora Hyun Seo no podía ser engañado. El maestro y el demonio hablaban al unísono. Ahora podía ser diferenciadas las voces. Pudo ganar un punto y otro más. En este juego, su oponente no era Park Seo, sino este demonio. El tiempo pasó y con ello Hyun Seo tomó la última carta, indicando su victoria. Con tal nivel de habilidad, él podía ganar fácilmente la competencia nacional. Él simplemente no era bueno. Memorizar las cartas y sus ubicaciones no podían categorizarlo como bueno. El demonio volvió a hablar. Ahora podía irse en paz. Nuestro protagonista lo ignoró y agradeció el enfrentamiento. Todos hablaban amigablemente. Cuando volteó a ver al demonio, se dio cuenta que él estaba desapareciendo. Y antes de eso, su apariencia había cambiado. Él era el fundador del club. Creía que su arte sería heredado por las generaciones venideras. El tiempo pasó y nuestro protagonista se encontraba frente al libro que dejó el fundador. Lo que había sucedido era diferente al ritual que hizo Lee Ha-jung. Ella ayudaba a los espíritus a despertar, pero lo que había sucedido hace poco parecía producto del deseo cumplido del fundador. Probablemente encontraría una pista si leyera el libro. Entonces fue sorprendido porque su mano fue succionada. Entonces algo entró a su cabeza. Ahora cuando cerraba los ojos, podía ver las cosas que lo rodeaban, podía reconocer las afueras del edificio. Esto era completamente extraño. Ahora podía caminar por la escuela sin necesidad de utilizar sus ojos. Después de caminar un rato, llegó a un árbol que emitía una luz. Este
era el lugar que más emitía luz en todo el campus. Lo que se encontraba frente a él era un santuario. Se preguntaba por qué estaba en este lugar, quién lo había construido y sobre todo, por qué apareció cuando despertó esta habilidad. Parece ser que todo estaba relacionado de alguna manera, pero más importante aún, ahora podía caminar sin necesidad de mirar a otros monstruos aterradores. Mientras tanto, en el templo de Jade, el monje principal escuchaba que los fantasmas podían dejar objetos especiales una vez ellos alcancen la budeidad. Eso era cierto, pero únicamente podían recibirlos aquellos que estaban conectados. Cuando un fantasma alcanzaba la budeidad, iba al paraíso, de lo contrario se convertiría en un demonio. Pero si una persona no alcanzaba la budeidad, ella moriría. Con la habilidad que tenía Hyun-seo, podía ir a casa tranquilamente. Ya no necesitaba preocuparse nuevamente. El único defecto de esta habilidad era que le permitiría ir a los lugares a los cuales él ya había estado. Esta habilidad recreaba el espacio en sus recuerdos y a su vez le permitía diferenciar entre los monstruos con una niebla negra y a los humanos con una niebla blanca. Para poder ir a cualquier lugar que deseara, necesitaría recorrer toda la ciudad primero. En ese momento pudo ver un monstruo comiéndose a otro. El espectro preguntó si había sido visto. Tenía que ignorarlo, de lo contrario sería su final. Tenía que entender este mundo por su supervivencia. Al llegar, se preguntaba si los espectros continuaban en casa. Entonces fue saludado por el fantasma de su madre. Ella preguntaba por qué su amiga no había venido recientemente. Ahora podía relajarse. Necesitaba poder entender lo que eran estos monstruos. Algunos vagaban sin propósito alguno, pero habían otros como Jisoo que vivían entre los humanos. También estaba el tipo que se encontraba en la sala del club. Parece ser que si uno descubría cómo aliviar la obsesión del ente, ellos podrían alcanzar la budeidad. La madre de Hyun-seo preguntaba si tenía ropa para lavar. Ellos pretendían ser sus padres. Para algunas personas, ver monstruos podría parecer una habilidad especial, pero para él era una maldición. Si aquel demonio supiera que era visto, no estaría tan tranquilo. Era extraño que algunas personas pudieran verlos, pero no en su mismo nivel. Sin embargo, lo más seguro era no poder verlos. La noche llegó y nuestro protagonista dormía. Se encontraba soñando. Nuevamente se encontraba descendiendo en la profundidad del mar. Caía aún más que la vez pasada. Al llegar a los 1400 metros pudo ver algo. Era un santuario. Era el mismo que se encontraba en el campus. Intentó tocarlo, pero aquel santuario llegó a los 0 metros. Mientras tanto, en la escuela secundaria Luyoshi, un guardia realizaba su rutina diaria. Entonces, debajo del árbol, pudo ver un santuario. Al volverle a dar una mirada, desapareció. Se preguntaba lo que había sucedido. Nuevamente tuvo ese sueño. Se preguntaba cuál era el significado de todo esto. Incluso apareció aquel santuario. El día de hoy, nuestro protagonista fue a la zona comercial. Tenía la intención de recorrer todo el este. Esta era una zona complicada, por lo que le tomaría un total de 3 días recorrerla por completo. Nuevamente en la secundaria Luyoshi, nuestro protagonista descansaba. Era mediodía, pero él se encontraba durmiendo. También tenía ojeras visibles. Parece que el exorcismo no había funcionado. Lee Ha-jun explicaba la razón por la que ella pedía comisiones en sus exorcismos. En ese momento, ella fue abrazada por Jun Ji-soo. Sin embargo, fue rápidamente apartada. Entonces la horquilla del Dullahan cayó al suelo, pero no había necesidad de preocuparse. Ella pidió a Hyun-seo que la recogiera. Ella claramente lo estaba probando, pero nuestro protagonista no caería en ese truco. La cabeza de Jun Ji-soo preguntaba si ella podía ser vista, pero fue ignorada y entregada a su dueño. En ese momento, Lee Ha-jun intervino. Quería preguntar sobre la horquilla. Nuevamente, la cabeza preguntaba si era vista, pero Lee Ha-jun quería saber dónde fue comprada. Mientras tanto, se encontraban los miembros del club de la fotografía. Ahora mismo se estaban preparando para competir en un concurso. Un miembro del club se detuvo en un árbol, cosa que llamó la atención de los demás miembros. Él había encontrado algo maravilloso. El ente sabía que con esto definitivamente podía ganar. Entonces tomó una foto del santuario. Sin embargo, el líder del club no podía entender, solo podía ver las raíces de los árboles. Más tarde, todas las fotografías fueron enviadas para el concurso. Algunas personas veían el santuario. Se preguntaban cómo hicieron para que el santuario brillara. Alguien decidió compartirla. Rápidamente se volvió popular. Algunas personas podían ver el santuario, pero otras no. Rumores para poder ver el santuario corrían rápidamente. Pronto, otras personas pudieron verlo. Entonces le otorgaron un nombre al dios del santuario.
el dios Lodu. Las redes sociales eran lugares donde cada hora surgían temas variados. No se podía distinguir en lo que era verdad o mentira. En ese lugar, las mentiras podían cubrir fácilmente la verdad, y la fe ciega de las personas podían crear dioses. Ese día, un dios nació. El tiempo pasaba. Ahora nuestro protagonista tenía casi memorizada por completa la ciudad. Algunas veces pensaba que su habilidad no solo se limitaba a la ciudad. Se preguntaba si tenía alguna manera de comprobarlo. En ese momento, el templo resonó y fue transmitido algo a su cabeza. Tenía una sensación de pérdida. Cada vez que escuchaba algo, tenía que ir a ver lo que sucedía. Frente al templo se encontraban un par de ardillas. Una de ellas parecía estar orando. La otra estaba herida. En poco tiempo, en la enfermería, la ardilla fue tratada. Esto era algo que hacía una persona con corazón cálido. Nuevamente en el templo, nuestro protagonista regresó a la ardilla herida. Entonces, la otra ardilla le entregó un pago. Él había escuchado las oraciones de la ardilla y ahora había recibido una recompensa de la misma. Más tarde, varias personas revoloteaban alrededor de Lee Ha-jung. Ella tenía en brazos la caja del destino. Ko Ji-hoon también quería participar, pero fue golpeado. Hyun-seo se preguntaba por lo que estaba sucediendo. Ellos esperaban que Ha-jung hiciera una plegaria para formar una relación. El objetivo de aquellos chicos era la diosa de la escuela, Lee Bitna. Esto parecía una absurda forma de gastar dinero. Aunque un tiempo atrás, nuestro protagonista quería que ella rezara para que su confesión saliera bien. En ese momento, alguien estaba rezando en el templo nuevamente. Un tiempo más tarde, nuestro protagonista había corrido como loco para alimentar a un gato. Parecía un gato que no había comido en un tiempo. Por eso esperaba que su dueño lo encontrara pronto. Ko Ji-hoon mencionó el templo viral que había surgido recientemente. Al mirar la foto fue sorprendido. Sin embargo, en ese momento, alguien interrumpió. Era Lee Bitna. Estaba interesada en el gato. Era un gato muy tierno, parece que a ella le gustaban los gatos, lo que animó rápidamente a Ko Ji-hoon, que se forzó a amar los gatos. Ella estaba interesada debido a que su madre era alérgica y no podía tener gatos en casa. Nuestro protagonista quería rechistar las palabras que decía su amigo. Entonces, vio la verdadera forma de la diosa de la escuela. Ella también era un monstruo. Sabía que tenía que ser cuidadoso. Al anochecer, nuestro protagonista dormía. En sus sueños estaba el santuario junto a dos hilos. Esta vez se preguntaba qué tanto se hundiría. Ahora había llegado a los 2000 metros. Se preguntaba qué significaban los hilos. La fe es un vínculo especial. Solo la fe podía unir a las personas con Dios para que ellos no se perdieran en las profundidades del mar. Alguien le preguntaba al líder monje si los dioses, que hace mucho tiempo sacrificaron a tanta gente, fueron creados a través de la fe. Hace mucho tiempo, los dioses fueron traídos en una flota occidental. Al principio, nadie se dio cuenta, ya que fueron opacados por la caótica civilización. Sin embargo, a medida que las civilizaciones se volvieron más poderosas, ellos también se fortalecieron, y después de una larga lucha, tuvieron que esconderse en las profundidades del mar, un lugar al que el humano nunca podía llegar. Ellos no podían aparecer más, porque habían perdido el hilo que los guiaban. La persona preguntaba sobre los nombres de los antiguos dioses. Hyun-seo, que abría las cortinas, estaba conmocionado. Se preguntaba qué eran esas cosas. Esos antiguos dioses eran llamados el ángel de hidrocarburos, el ángel de concreto y el ángel de neblina. ¿Qué es el santuario al que está conectado Hyun-seo y cuáles son las condiciones de budeidad de los padres de nuestro protagonista? Espérenlo en la siguiente parte.